Hola mis queridos amiguitos y amiguitas de YouTube. En esta ocasión ya vamos a hacer nuestra última actividad de la semana número 1, que es la actividad 9 de nuestro cuadernillo, tanto del cuarto y quinto como el de sexto. Y como siempre vamos a comenzar con nuestro cuadernillo de cuarto y quinto. Y esta actividad se llama Literatura y Ciencia, las inferencias de un detective. Y aquí entonces vamos a ver nuestra primera tarea. Dice, ¿qué vio Holmes? Relee el cuento de la actividad 5 y subraya en el cuadro lo que realmente vio Holmes. Entonces, aquí tenemos unas cuantas cosas, cualidades, que se pueden decir que él vio. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a subrayar en el cuadro las que él vio. Hay algunas que son verdad y otras que son mentiras. Boleto de viaje de Afganistán, él no lo vio. Herida en el brazo, él no vio ninguna herida. Él vio que tenía el brazo rígido y pensó que había pasado por alguna herida. El grado militar de Watson es en su uniforme. Esto tampoco lo vio. Él pensó que era un militar por la forma en la que se veía. Certificado médico de la enfermedad tampoco. Sí vio el porte militar de Watson. Entonces esta la vamos a subrayar. El brazo rígido, ya se lo mencioné. Foto de Watson bajo el sol en Afganistán, esa tampoco. La cara demacrada, esa se la vio, cara demacrada de Watson. La cara tostada y oscura también la vio. Y la piel blanca en las muñecas. Estas fueron las cosas que él pudo observar. Algunas de estas son mentiras y otras él la pensó, la quiso ver así, pero no es que se veía a simple vista. La tarea número 2. Aquí tenemos la tarea número 1 de qué vio y la tarea 2 de qué pensó. Aquí tenemos une con una flecha lo que observó con lo que pensó. Entonces aquí tenemos observó y aquí tenemos pensó. Y vamos a unir con una flecha cada una de estas. Tenemos la cara demacrada. Él pensó que había pasado por alguna enfermedad o sufrimiento. Entonces vamos a unir estas dos. Él vio que era un caballero de porte firme y entonces pensó que era un militar. Y por último, él vio su brazo izquierdo rígido y pensó que había sufrido alguna herida. Ahora pasamos a nuestra tarea número 3. Aquí tenemos, ¿cómo pensó? La observación de Holmes es como una lectura muy atenta. Cuando se lee un texto hay informaciones que están escritas. Por ejemplo, el doctor Watson, si yo tengo DR, ya yo sé que es médico. Hay otras informaciones que no están escritas, pero que pueden saberse al conocer el mundo en el que se vive. Por ejemplo, el cutis tostado indica que una persona estuvo al sol. Cuando vamos a la playa, normalmente nuestra cara se nos quema, se nos pone un tanto rojiza. ¿Fue esa tu explicación sobre el cambio del color de piel de Watson? Hay otras informaciones que él observa o lee, puede pensar porque tiene muchos conocimientos. Por ejemplo, Holmes sabe que a fines del siglo XIX en Inglaterra y en Afganistán estaban en guerra y sabe que Afganistán es un país tropical y que un médico militar puede haberse enviado a ese lugar para atender soldados heridos. Todas estas informaciones que no están en el texto, pero que pueden pensar y que ayudan a comprenderlo, se llaman inferencia. Inferir o hacer una inferencia es emplear una información que no está escrita en el texto, pero que el lector conoce previamente, para comprender lo que realmente dice el texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, completa el texto con dos inferencias hechas por Holmes. Holmes hizo varias inferencias. Por ejemplo, observó, esto lo podemos sacar de aquí mismo, observó que tenía la cara demacrada. Observó y pensó que estaba enfermo.
o pasó por sufrimiento. También observó, por ejemplo, que tenía el brazo rígido y pensó que había sufrido alguna herida. Entonces eso vamos a poner aquí. Y así entonces ya terminamos nuestra actividad número 9. Aquí completamos esto. Como yo sé que todavía no tienes tu cuadernillo, sería bueno que estas actividades las copies en tu cuaderno para que puedas entregarla a tu docente. Ahora vamos a realizar nuestra última actividad de la semana 1 de nuestro cuadernillo de sexto. Y esta se llama Los detectives en la literatura. Aquí tenemos nuestra primera tarea. Analizando cómo razona un detective en la literatura. Lee este fragmento de la novela Escarlata. Allí, un famoso detective, Sherlock Holmes, creado por el escritor inglés Arthur Conan Doyle, demuestra sus legendarias cualidades. Le presento al doctor Watson, es médico. Sherlock Holmes lo observó un instante y dijo: «Usted estaba en Afganistán». Piensa, ¿cómo sabe Sherlock Holmes que Watson estuvo en Afganistán si nadie se lo dijo? Lee el siguiente texto. En la novela, el propio Sherlock Holmes explica: «Razoné, este caballero tiene aire marcial. Seguramente es médico militar. Acaba de llegar de un país tropical, porque su cara tiene color muy oscuro y no es natural de su cutis, porque sus muñecas están blancas. Ha pasado por algún sufrimiento o enfermedad, por su cara demacrada. Ha sufrido una herida en su brazo izquierdo, porque lo mantiene rígido». Me pregunté, ¿en qué país médico inglés ha podido ser herido? Me dije, en Afganistán. Por eso, aseguré que usted había estado allí. Tarea 2. La tarea número 1 es solamente para que nosotros pensemos y de allí entonces vamos a responder las demás tareas. Ahí tenemos nuestra tarea número 2. El uso de un vocabulario exacto. Completa la línea de puntos con el significado correcto. El caballero tiene aire marcial porque es un señor con un porte, y entonces vamos a poner cuál de estas dos que está dentro del paréntesis es la correcta. Tenemos, tiene un porte guerrero o distinguido. Como sabemos que estuvo en la guerra, entonces él tuvo un porte guerrero, y entonces eso vamos a escribir en nuestra línea en blanco. El país es tropical porque llueve mucho, hay mucho sol. La cara demacrada significa una cara pálida, una cara fresca, cara pálida. Por último, el brazo está rígido porque no tiene movimiento o no tiene fuerza. Aquí sabemos que no tiene movimiento. Ahora pasamos a nuestra tarea número 3. Aquí vemos reconocer una inferencia. Cuando leemos un texto, hay informaciones escritas y otras que no. La observación que hace Holmes de los detalles es como una lectura atenta de la situación. Por ejemplo, el doctor Watson es médico. Ahí nosotros sabemos que es médico porque dice DR. Nosotros lo podemos inferenciar, nosotros lo podemos saber. Hay otras informaciones que se pueden agregar a partir de lo que sabemos del mundo y de la vida. Por ejemplo, la piel tostada nos permite saber que una persona tuvo un buen tiempo al sol, como le decía anteriormente. Vemos la piel un poco rojiza y sabemos que ese no es el color natural de la piel. Hay informaciones que quien observa o lee puede saber porque tiene muchos conocimientos. Por ejemplo, Holmes sabe que al final del siglo XIX en Inglaterra y en Afganistán estaban en guerra. Esta información, aunque no está escrita, se puede pensar y ayuda a comprender un texto. Se llama inferencia. La inferencia es una información que no está escrita en el texto, pero que el lector incorpora en los conocimientos que tiene para comprender mejor lo que ha leído. ¿Qué miró el detective y qué inferencia hizo? Para responder, une con una flecha las observaciones de la columna A
con las inferencias de la columna B. Entonces, aquí tenemos la observación, la cara demacrada. Eso lo hicimos en el cuadernillo de cuarto y quinto, pero si tú no lo viste, podemos hacerlo de nuevo. Aquí tenemos la cara demacrada, que eso lo podemos inferenciar porque se ha enfermado. El caballero de porte firme, ahí sabemos que es de porte firme porque es un médico militar, y su brazo izquierdo rígido porque ha sufrido heridas. Entonces, lee toda la información de esta actividad y completa la información. Conocer los países que en este momento estaban en guerra le permitió a Holmes inferir que el doctor Watson estaba en Afganistán. ¿Por qué? Bueno, porque tenía la cara quemada, tenía su piel tostada, y eso le dijo que estaba en un país tropical. También tenía sus muñecas blancas, eso quiere dejar dicho que él tenía ropa que le cubría las muñecas, y entonces por eso él pudo darse cuenta que era en Afganistán que estaba, y solamente habían dos países que estaban en guerra, que era tanto Inglaterra como Afganistán, y por eso Inglaterra, que no es un país caliente, no es un país tropical, no podía ser la respuesta, pero Afganistán, que sí está en un país tropical, sí. Entonces aquí vamos a poner que el doctor Watson estaba en Afganistán porque su tono de piel era un tono rojizo, porque estaba en un país tropical. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Listo. Y entonces, mis queridos amiguitos, hasta aquí la actividad número 9 de nuestro cuadernillo, y el día de hoy hemos terminado nuestra primera semana de nuestro cuadernillo número 6. Si tienes alguna duda, como siempre te digo, la puedes dejar en los comentarios. Si te ha gustado este video, puedes darle like, compartirlo con tus amiguitos y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.